Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, con salud, ¿no? A pesar de este momento que estamos pasando, muy complejo, ¿no? Bien, vamos a continuar con la temática sobre los mecanismos de extracción de riquezas de la colonia, ¿no? Esto de la materia de historia, ¿sí? Bien, vamos a topar los siguientes conceptos básicamente muy fundamentales, ¿no? Entre ellos vamos a tener lo que son minas, que viene a ser la primera etapa de la colonización en el aspecto económico, en el eje de la economía, ¿no? La minería básicamente fue la que desarrolló especialmente, se desarrolló básicamente en el Alto Perú o en Bolivia, ¿no? O sea, básicamente lo que conocemos como Bolivia, antes se lo conocía como el Alto Perú, básicamente, ¿no? Eh, Básicamente la minería sirvió para que los españoles comenzaran a organizar un sistema económico, algo ya fijo, algo que permita controlar todo este sistema productivo en las minas, ¿no? Básicamente está basado en la extracción de metales preciosos, sobre todo el oro y la plata. Sin embargo, también se extraía cobre, entre otros aspectos, ¿no? Eh, que básicamente esto sirvió para generar una organización no solo económica, sino también política y social, ¿no? Que permita controlar y sobre todo diferenciar las diferentes clases sociales, ¿no? O las diversas clases sociales. Bien, era desarrollado por los indígenas de esta forma de extracción, ¿no? La minería. Básicamente era ejercido por los indígenas, sobre todo en condiciones muy duras, muy precarias. Es decir, no tenían cuidado, protección, buenas herramientas, estaban vulnerables a entierros, derrumbes, eh, también temperaturas muy altas y bajas en distintas horas del día, ¿no? Eso permitirá o causará que vayan perdiendo vayan perdiendo todo lo que tiene que ver este aspecto de su salud, ¿no? La minería también fue la actividad económica privilegiada, pero este privilegio básicamente viene a dirigirse solo a un grupo económico, un solo sector social, que viene a ser la nobleza, ¿no? La nobleza directamente relacionada con los peninsulares, o sea, hijos de los españoles, básicamente, españoles e hijos, y su descendencia, ¿no? Que básicamente esto provocaría una necesidad de un mercantilismo. Entonces vemos una característica propia del capitalismo, ya en una época feudalista sobre todo, ¿no? Entonces son las combinaciones en las que se fue sujeto nuestra región con todo este proceso de las colonias. El minero usaba una vestimenta adecuada al clima que tenía que tolerar con muy bajas temperaturas durante la noche, como les dije, ¿no? Entonces, eh, estaba sujeto a temperaturas muy diversas, ¿no? Que a pesar de que sea muy adecuada para el día en esos calores extremos, básicamente igual no era suficiente para también protegerse para otros aspectos, incluso también en enfermedades en este tipo de lugares, ¿no? Bien, el concertaje. El concertaje viene a ser un contrato mediante el cual un indígena se obligaba a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia, es decir, hasta el día que muera y hereditario, es decir, su descendencia también estaba inmiscuida en este contrato, ¿no? Sin recibir salario o si lo recibía era muy bajo, muy precario, muy mínimo, ¿no? No podía satisfacer casi ninguna necesidad. Básicamente solo permitía el endeudamiento. ¿Ya? Luego de que cesara la actividad minera, ¿por qué? Porque al momento de potencializar la extracción minera, iba a llegar a un punto en donde estas minas llevan vaciándose o también derrumbándose, era imposible una nueva excavación. Entonces esto hacía que ya no sea una actividad económica fija y es donde interviene ya aquí el concentraje, ¿no? El patrón entregaba a los peones créditos en especie a elevados precios que los mantenían endeudados y dependientes. Es decir, ellos se hacían cargo de una porción, ¿no? Que la cual necesitaba también otros aspectos como herramientas, semillas, acceso a agua, en el caso de ya cosechar, acceso a molinos,
y a hornos para así producir. Ellos, para acceder a estos servicios, necesitaban pagar ciertos tributos y si no los tenían, necesitaban endeudarse. Entonces esto hacía que exista una total dependencia de los señores feudales, a los dueños, a los españoles, ¿no? Por otro lado tenemos la encomienda. La encomienda es la asignación de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito español, ¿ya? Pero la encomienda tal vez de manera general podemos entender esto. Pero hay que entender que esto va un poco más allá, no solo tiene que ver con recursos de mano de obra, por así decirlo, ¿no? Sino también consiste en asignar un terreno y una comunidad. Entonces, ya había una característica de unidad en la cual el español tenía que hacerse cargo, ¿no? También era quien recibía el nombre de encomendadero, o encomendero, perdón, ¿sí? En la cual esto hace que, o era un puesto, o era un cargo muy importante, ¿no? Muy privilegiado para la época y en estos territorios. Los indígenas debían trabajar y pagar tributos, como les decía anteriormente. Entonces, para acceder a los servicios necesitaban pagar tributos. Con el hecho de ya tener la parcela de tierra, ¿no? Ya era sujeto a pagar tributos, ¿no? Estos tributos, los cuales eran generalmente se cumplían entregado en o sea, se entregaban con productos agrícolas, ¿sí? Estos tributos se entregaban en la forma de producción agrícola, es decir, lo que cosechaban. Esto iba directamente al dueño de todos los feudos o de las tierras, el cual él ya podía también retribuirlo como pago de salarios, ¿no? Que sin embargo igual era, ¿no? Bueno, a pesar de que se implantó una ley del buen trato en relación al encomendero y al encomendado, sin embargo, los abusos fueron básicamente evidentes en todo este proceso, en donde se supone que los encomendados tenían que ser entre 18 a 50 años. Sin embargo, se veía hasta niños, mujeres embarazadas, ancianos trabajar en estos lugares, ¿no? Como decía, era vitalicio, entonces básicamente hasta el día de su muerte tenían la obligación de pagar las deudas en las que se comprometían. Estas deudas, por lo general, aparte de pagar los tributos, también era en general para participar en estas eventualidades, sobre todo religiosas, entre bautizos, matrimonios, comparsas, caminatas. Entonces ya esto significaba ya otro tipo de gasto que tenía en aquellos entonces, sobre todo los indígenas, ¿no? Por otro lado, el obraje eran básicamente fábricas de tejido de lana, algodón y kabuki, en las que también se fabricaran sobre todo aspectos de vestimenta, ¿no? Entre ellas alpargatas, costales, etcétera, también para la producción, el guardado de productos, ¿no? Entonces era muy importante, era una de las principales fuertes así de producciones, ¿no? De producción básicamente que existía en la época aparte de la agrícola, ¿no? Y donde eran obligados a trabajar los indígenas de día y de noche. Entonces esto también era básicamente vitalicia, ¿no? Que era hasta el día de sus muertes, ¿no? Y básicamente eran las extensas horas de trabajo en las cuales el agotamiento también refería a morir o enfermedades muy graves, ¿no? Con el aumento de la población alrededor de la minería se crea la necesidad de manufactura textil, como decía. Entonces, esto fue obligando a que se fortalezca este tipo de fábricas, ¿no? Los indígenas eran reclutados y encerrados en pequeños talleres y se los endeudaba con pequeños adelantos de salario. Entonces, básicamente, con el pago de pequeños salarios les permitía que la gente se endeudara, ¿no? Esto fortalecía la dependencia de los trabajadores, básicamente de los indígenas, con los dueños de los obrajes o con los administradores de los obrajes. Que recordemos que existían dos tipos. Uno eran los públicos y otro eran los privados. Los públicos básicamente se concentraban en comunidades, ¿no? Que eran, todos debían hacerse dueños y ellos pagaban tributos para su mantenimiento, básicamente, y para el que lo administraba. Básicamente era también alguien de la alta clase social, ¿no? Y el privado que era dueño algún
español o descendiente de español, y que básicamente todo era perteneciente al administrador, ¿no? Incluso permitía que los trabajadores también tengan solo dependencia de una sola persona y reciban, entre comillas, un poquito más de salario, pero esto no significa más, sino que se requería más de endeudamiento, ya, porque el hecho de que cuando alguien gana un poco más, se endeuda más, por así decirlo, ¿no? Sobre todo en aspectos de primera necesidad y los aspectos religiosos que los decía anteriormente. Bueno, aquí podemos tener idea de cómo era una fábrica, ¿no? De un obraje, básicamente, ¿no? Era utilizaban cierta tecnología para la época, para hilar y así también realizar los tejidos, hasta el punto de ya entregar el producto ya terminado, por así decirlo, telas o prendas de vestir, ¿no? De gran calidad, sobre todo porque eran básicamente hechas a mano con ciertas herramientas, como les dije, tecnológicas para la época. Bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, ya saben, como dice el meme, hay tabla, ¿no? Mentira, chicos. Espero que se encuentren bien. La actividad va a ser enviarme por la plataforma un mapa conceptual con toda la poca información que les he dado en este pequeño video, para que así la puedan sintetizar y así básicamente aprender de este aspecto muy importante que recientemente les tomé una evaluación, ¿no? Bueno, chicos, que tengan un excelente día y éxitos en todo. Y cuídense mucho, quédense en casa y éxitos, chicos.